petición de mi hermano Israel. Y tenemos confianza, hermanos, que Dios es poderoso para obrar. Creemos que Dios ya ha obrado, pero a veces, hermanos, el enemigo de una u otra forma trata de perturbar. Si no es de un modo o de otro, pero el objetivo del enemigo es, hermanos, robar la paz, robar el gozo y tratar de poner duda en nuestros corazones con el único propósito, hermanos, de que nosotros perdamos la confianza en Dios. Así que, bueno, hermanos, ya hemos orado por eso. Tenemos fe que Dios, hermanos, se va a glorificar, se está glorificando. Y pues Dios sabe cómo lleva las cosas y Dios sabe cómo hace las cosas. Yo ahorita en mi oración se me venía a mi mente, si Dios le dio esa niña a mi hermano Israel, ¿por qué se la va a quitar? ¿Verdad? Dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. O sea que si Dios se la dio, ¿para qué se la va a quitar? O sea que lo que tenemos es confiar en el Señor y Dios es poderoso. Así que, bueno, hermanos, vamos a continuar con la enseñanza de esta ocasión. Ha sido, hermanos, un privilegio. Ayer tuvimos una enseñanza bastante larga. Pues ahorita ya van a ser las 7. Pues yo creo que aprendimos. Yo aprendí también porque uno a veces aprende cuando uno expresa la palabra, porque hay palabras que el Espíritu Santo le da a uno y uno no prácticamente no estaban en la mente de uno. Vimos unos puntos muy importantes, ¿verdad? El último punto que vimos fue el bautismo es un voto de compromiso y voluntario y personal con Dios. Ese estuvimos viendo. Le vamos a dar una reseñita porque se quedaron varias cositas. Hoy vamos a ver el punto 5, quiero que tienen la guía, ¿verdad? El punto número 5 vamos a ver, pero vamos a leer una porción en la Escritura y que el hermano Manuel Murillo se busque para dar una reseña de ese punto que estábamos tocando ayer, de un compromiso personal de santidad, de vivir apartado para Dios y glorificar a Dios en todo lo que somos, en nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, que sea Cristo el que vive en nosotros. Amén, a través del Espíritu Santo. Busca, hermano Manuel Murillo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 19. Mientras nosotros leemos, hermanos, el texto base para esta enseñanza, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo, gloria al Señor. No, perdón, segunda de Timoteo 2.15 vamos a leer. Segunda de Timoteo 2.15. Gloria a Dios, y vamos a dar inicio a esta enseñanza. Pero vamos a dar una pequeña reseña, gloria a Dios, de lo que fue ayer. Estábamos hablando, ¿verdad? Si lee mi hermano Manuel Murillo el texto que le di. Gloria a Dios, donde Pedro 1.13. Sí, 1.13 al 19 habla de lo que es la santidad, estamos hablando ayer. Del compromiso que hacemos nosotros al bautizarnos, amén, con Dios. Un compromiso personal de morir al pecado, de dejar el pecado, de andar en una nueva vida. Gloria al Señor. Yo sé que ustedes ya están en una nueva vida porque el Espíritu Santo ya mora en ustedes. Y eso se ve el cambio. Pero este es como el voto físico, el voto público, ¿verdad? Porque en la iglesia no se pueden recibir oficialmente, darles privilegios como hermanos oficiales, verdaderos miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, porque falta ese punto del bautismo. O sea que el bautismo no es para convencer a Dios que ya somos cristianos, sino para la iglesia prácticamente. Ante el mundo, un voto de confirmación que el hecho que estamos en la iglesia es verdad, que en verdad Dios ha obrado en nosotros y estamos comprometidos, ¿verdad?, con toda la doctrina bíblica y estamos comprometidos con el Señor. Así que lee el texto, hermano. Gloria al Señor y después yo continúo. Por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia,
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra que cada uno conduce. Gloria al Señor. Amén. Conduce en temor todo el tiempo. Amén. De vuestra peregrinación. Amén. Allí, sí, ahí está bien, ahí está bien. Gloria a Dios. Así que aquí, hermanos, tenemos un gran consejo, ¿verdad? En el encabezado ahí dice un llamamiento a una vida santa, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es un compromiso, ¿va? ¿Verdad? Un llamamiento de parte de Dios a separarnos, dice en el 14, como hijos obedientes. Mire, un hijo obediente es uno que obedece. No os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Cuando nosotros estábamos apartados de Dios, vivíamos en ignorancia, ¿verdad? Cuando nos decían para acá, para allá le dábamos. El amigo los invitaba, para allá le dábamos, ¿verdad? Y caíamos en las trampas del enemigo sin mucha dificultad. Con mucha facilidad el enemigo los engañaba, nos perturbaba, nos revolcaba, hacía cuantas cosas con nosotros. Pero hoy nosotros tenemos sabiduría de parte de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Ves? El principio de la sabiduría. O sea, sabiduría no es cualquier cosa. Sabiduría es diferente de conocimiento. Conocimiento es una cosa y sabiduría es otra cosa. Sabiduría es saber usar lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando en cualquier sentido, ya sea que usted tenga dinero, y si tiene sabiduría lo sabe usar. Si tiene conocimientos, lo sabe aplicar. ¿Ve? Eso es sabiduría. Dice la Biblia, es sabio de lejos, ve el mal y se aparta, ¿verdad? Entonces, porque usted sabe que hay personas que tienen grandes conocimientos, pero no tienen sabiduría, ¿verdad? O sea, la sabiduría es algo espiritual y la sabiduría solo Dios la da. Pero nosotros ya tenemos esa sabiduría porque tenemos ese temor a Dios. Así que dice la Biblia ahí pues que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. ¿Verdad? Ahí lo vimos en el 15 está, ¿verdad? Dice, sino como aquel que os llamó, nuestro Dios, mire, es santo. Sed también vosotros santos en toda, dice, mire, toda abarca todo. Toda nuestra vida, en la parte exterior, en la parte interior, porque como estábamos hablando ayer, en los tiempos de hoy, mucha gente a la parte exterior no le pone mucha atención. No, eso no es para tanto. Eso no, Dios ve el corazón, dice. Pero detrás de eso hay una malicia tremenda, ¿verdad? ¿Cómo no va a ser importante el cuerpo? ¿Verdad? El cuerpo es muy importante porque es templo y morada del Espíritu Santo. Y en todos los sentidos hay que cuidarlo. Como decía un anciano, este es el carrito, dijo, de donde ando yo, dijo. Hay que cuidar el cuerpo, ¿verdad? En todos los sentidos. Hay que descansar, lo normal, lo necesario. Hay que comer saludable también, ¿ves? Porque no solo uno puede destruir el cuerpo tomando alcohol, bebiendo, fumando cigarros, porque hay gente que se pone a comer, mire, comidas que destruyen el cuerpo. Y se va a destruir el cuerpo. Y este jovencito va a estar destruido, se puede enfermar. O sea, eso es sabiduría, ¿no? Eso es sabiduría. Por cuestiones, ¿verdad? De que eso no tiene nada que ver con la salvación en cuanto a ese punto, ¿no? Pero imagínense, uno enfermo, no le podemos servir al Señor. Y somos afectados en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Yo sé que, pero aquí dicen toda vuestra manera de vivir, pero enfáticamente aquí especifica, habla de la santidad, ¿verdad? Apartarnos de todo aquello que nos vaya a contaminar, como estaba mencionando ayer, ¿verdad? Películas, música que incluso música, hermanos, que aparentemente es cristiana. Aparentemente es cristiana, la letra parece que es cristiana, pero hay músicas que traen una melodía del mundo,
del mundo. Quieren mucho cuidado con esa música. Traen una melodía que cuando usted la escucha, pero esa canción me parece que yo la escuché en la barra. Yo la escuché en el changarro, allá en la cantina. Entonces, esa música quiere mucho cuidado, porque esa música tiene una inspiración, si no es de los demonios, es de la carnalidad del hombre. Porque tiene la música, usted sabe que la música es una melodía que transmite un sentimiento, ¿verdad? Imagínese, usted escucha un corrido de esos mexicanos, de esos norteños que le llaman, que él inspira, aunque no escuche letra, solo escucha la música, que él inspira, le inspira una actitud de violencia, de cosas que no son adoración a Dios, no lo lleva a adorar a Dios. Por ejemplo, el rock no viene de la Biblia, el rock, ¿verdad? Claro, hay música que son hombres que oraron, que ayunaron, y cuando usted escucha esas canciones, esas alabanzas, que usted siente la melodía que viene del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces eso quiere mucho cuidado también. Y no se diga la música mundana, nosotros no podemos escuchar eso, ¿no? Otra cosa, hermano, hay alabanzas que tienen una melodía tan preciosa, pero fíjate, no mencionan el nombre de Jesús. No lo mencionan. Y la Biblia es tan clara, dice que toda alabanza dice que debe de mencionar el nombre de Jesucristo. Debe de mencionar, si una alabanza no menciona el nombre de Cristo, esa alabanza prácticamente hay que desecharla. Hay que desecharla porque toda alabanza debe de mencionar el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia que ofrezcamos sacrificio de labios a nuestro Dios, que confiesen su nombre. Dice, mire, que confiesen su nombre. Fíjate, hay muchas alabanzas, que, dicen alabanzas, pero ¿cómo puede ser alabanza si no menciona, pero ni una sola vez el nombre de Cristo? Fíjate. Ni una sola vez. Entonces, una vez mi esposa estaba escuchando una canción de esas, y yo me puse a escucharla, y qué bonita la melodía, ¿no? Pero la cuestión es que me puse a escucharla, y le digo yo, va que está bonita esa alabanza, está preciosa, está muy bonita. Le digo yo, fíjate, hay un error, le digo, hay un error en esa alabanza. ¿Y a dónde está? Me dice. Y le digo, escúchala de nuevo, le digo. Escúchala de nuevo. Y le digo, ¿lo encontró? No, me dice. No lo encuentro. Escúchala de nuevo, le digo. Tampoco. Pero no percibió. No percibió que esa alabanza no mencionaba el nombre de Jesús. ¿Ves? Entonces, esas alabanzas quieren mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que estos son negociantes. Entonces, esa alabanza, supuestamente alabanza, se la puede cantar a una novia. Se la puede cantar a una novia. Se lo puede cantar el homosexual, se la puede cantar al novio. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no define. Porque lo que define es a quién se le está cantando esa alabanza. Eso define. Entonces, el cristiano que no discierne, pues qué precioso y adora a Dios. Entonces, quiere mucho cuidado con eso. Así que, con la música, ¿no? Hablamos ayer de la vestimenta, una pequeña reseña. Ser ordenados en nuestra vestimenta. Y como le estaba diciendo, no porque otros y fulano lo hace, no. Dejemos que quien quiera hacer, como quiera andar, pero nosotros vivamos para el Señor. Porque el día, hermano, como le decía ayer, Dios lo va a usar. Dios, no hay hijo que Dios no lo use. Dios lo va a usar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes se paren a predicar y se pongan a hablar de Dios y quieran exhortar el pecado, van a tener autoridad. Van a tener poder de Dios. Y Dios le van a pedir poder a Dios. Señor, dame poder para hablar tu palabra. Dame unción. Y Dios se la va a dar. Se la va a dar. Pero imagínense, si yo el primerito que ando con el pelo pintado, ¿cómo le voy a ir diciendo a las hermanas que se dejen de pintar? Que eso es malo, que no es un buen testimonio. Si vaya, ¿qué van a decir? No, pero es el primero que anda. ¿Qué es lo que está hablando? Entonces no hay autoridad. Amén. Así que esa es la palabra del Señor. Ahí pues encontramos esa, hermanos, esa palabra preciosa de un llamamiento a una vida santa. Y dice, mire, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducido, dice, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La peregrinación es esta vida, ¿verdad? Que andamos, somos peregrinos en este mundo, como un desierto.
sabiendo que fuiste rescatados, mire, de vuestra vana manera de vivir. Nosotros vivíamos en una vida vana. Vana es que sin sentido, ¿verdad? Vivíamos así a la manera de nosotros, pan de lo llevaba el viento, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es el precio que valemos nosotros, la sangre de Cristo. Es el precio que el Señor pagó, hermanos, para rescatarnos a nosotros. Y ahí tenemos la enseñanza que vale la pena. Es justo que nosotros le honremos a Él, ¿verdad? Después de lo que Él hizo. Bueno, vamos a leer, hermanos. Eso era lo de ayer. Yo siempre me gusta hablar de lo de antes, porque a veces uno se le refresca la mente, ¿va? Y eso es muy bueno. Es muy bueno, yo lo considero así. Vamos a leer en 2 Timoteo 2:15. Si quiere leerlo, hermano, no sé si lo tiene hermano Melvin. Sí, bueno. Pues léalo usted, hermano. Y ahí comenzamos el punto número 5. El bautismo es un voto de compromiso voluntario con la iglesia local. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Ahí está. Ahí está donde dice procura. Con diligencia es con anhelo. ¿Ve? Con anhelo. Presentarte a Dios aprobado. Aprobado es, aprobado por la palabra, ¿verdad? ¿Verdad? Que no, como obrero es un trabajador, ¿verdad? Una persona que trabaja, pues puede ser en cualquier caso, en cualquier lugar. Imagínense que nosotros trabajamos en la grama, ¿no? Un ejemplo, o en la construcción, o en el cemento, y va a trabajar en China, ¿verdad? Va a trabajar con una pijama, va sin camisa. O sea, ese es un obrero que el hombre va a dejar para la casa, compre unas buenas botas, sí, para que venga a trabajar, compre guantes, ¿verdad? Un obrero aprobado, dice. Pero en el Señor estamos hablando de una vida apartada, ¿verdad? Apartado del pecado. Dice, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea que el día que usted hable de Cristo, el día que usted predique la palabra de Dios, nadie lo va a estar avergonzando. Nadie lo va a avergonzar. ¿Por qué? Porque usted está ceñido con la verdad. Me han decía ahí, ceñir los lomos desde vuestro entendimiento. Y vi que ese ceñido hace alusión a un cinturón, ¿ves? A un cinturón, como ustedes se acuerdan en Efesios que dice, presto, ceñido los lomos, dice, y presto con el evangelio de la paz. Ceñido los lomos es como, usted sabe que el cinturón, ese cincho, como una faja, es tipo de la verdad. Es tipo de la verdad, porque cuando andamos en la verdad, ¿quién nos va a decir que andamos mal? Nadie lo puede avergonzar, y usted se para donde quiera y nadie lo va, y si alguien acá lo calumnia, bueno, bienaventurado, dice la palabra, ¿verdad? Usted sabe, cuando usted anda una faja de esas, usted puede agarrar, mire, un buen bloque y cualquier peso no se revienta, pero si anda, mire, mal amarrado, se puede reventar. Entonces, así es la verdad. La verdad es como una faja. La verdad es algo que lo sostiene a uno, y usted donde quiera se para y no hay quien lo avergüence, porque usted está en la verdad. Como obrero aprobado, dice, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, dice, la palabra de verdad. Aquí ya estamos hablando de un predicador también, ¿verdad? Que enseña bien, que instruye bien, ¿verdad? Que guía a los hermanos, que les enseña. Y así ustedes, ¿verdad? Poco a poco, Dios los va a ir usando. Dios les va a poner gente en el camino, van a ganar gente para el Señor. Y eso es precioso, ¿verdad? Entonces, ¿para qué eso? Para que el día que alguien le diga, mire hermano, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? ¿Qué opinión me da de esto? Y va, la escritura dice. No es yo pienso. No, yo pienso no. Es la palabra de Dios dice así. ¿Ve? Y cuando usted dice así, lo está ajustando a la escritura. ¿Ve? La palabra dice tal cosa. En cuanto a esto, la palabra dice tal cosa, ¿verdad? Lo guía, que traza bien la palabra de verdad. Bueno, hermano, este compromiso, el bautismo es un voto de compromiso voluntario, lo que hablamos ayer, con la iglesia local. ¿Cuál es la iglesia local? La iglesia local es donde nos congregamos. Esta es la iglesia local, ¿verdad? Esto es parte de la iglesia local. Este edificio que está aquí
¿verdad? Gracias a Dios por aquellos hermanos que trabajaron en estas obras Sí, y aportaron. Muchos ya se murieron, otros ya se fueron, otros están en El Salvador, otros están en diferentes lugares, pero ellos pasaron por aquí y aportaron. ¿Ve? Así nosotros, a lo mejor pueda que nos muramos aquí o a lo mejor nos vamos. ¿Ve? Pero aquí vamos a dejar un grano de arena en esta obra. Y el día que pues nuestro pastor, que Dios le dé muchos largos días de vida, para que vea florecer esta obra en todo su esplendor, en toda su magnitud, como Dios la quiere prosperar. Pero si él se muere, antes de eso va a venir otro ministerio. Dios va a poner otro pastor con la capacidad, con las cualidades que tiene nuestro pastor para que siga adelante, ¿verdad? Porque esa es la obra del Señor. Pero nosotros, a lo mejor un día ya no vamos a estar aquí, pero van a estar en los recuerdos de aquellos hermanos. A lo mejor mis hijos van a disfrutar lo que hemos sembrado nosotros, ¿verdad? Porque así es la obra del Señor. Y nosotros vamos a ir a congregarnos a algún otro lugar que no hemos aportado. ¿Ves? Imagínate cómo es. Vamos a ir a lo mejor a alguna iglesia que ya está hechita, solo vamos a ir a adorar al Señor. Eso no se sabe, solo Dios lo sabe. Pero esa es la iglesia local. Y la iglesia universal es la que está en todo el mundo, ¿verdad? Que somos parte de esa iglesia también. Somos, porque la iglesia es una, pero la iglesia local es donde nosotros estamos comprometidos en muchas cosas, que hoy es lo que vamos a ver. Bueno, el primer punto, quiero que se busque, hermano Manuel Murillo, 1 Timoteo 5:17, búsquese, hermano Roberto, Hechos 20:28, y búsquese, hermano Víctor, Hebreos 13:7, y el hermano Melvin se busca Hebreos 13:17, y yo voy a buscar 1 Timoteo 5:12 al 13, y hay más textos ahí, pero después los vamos a dar. Aquí estamos hablando, hermanos, dentro de este punto de la iglesia local, respetar las autoridades de la iglesia, porque ellos velan por nosotros. ¿Ves? Esto es muy importante, y esto Dios lo ha dejado muy estipulado, y Él sabe por qué lo ha estipulado. Porque usted sabe que donde hay orden, donde hay reglas, hay orden. Y donde no hay reglas, hay desorden, ¿verdad? Dios tiene autoridades, así como las autoridades civiles. Hay autoridades eclesiásticas, ¿verdad? Pero dice la Escritura que no es por la fuerza que ellos dominan, ¿no? Sino es con una actitud de mansedumbre, con amor, a través de la palabra, con un sometimiento voluntario, por amor a Dios, fe a Dios. Pero es necesario que esto lo tengamos muy presente para respetar las autoridades que están dentro de la iglesia local. De lectura, hermano Manuel Murillo, a ese texto ahí. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por digno de noble honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. Los ancianos, dice ahí, ¿verdad? Que sean, gloria al Señor, los ancianos que sean que gobiernen bien su casa. Amén. Ahí hay un punto bien tremendo para los que enseñamos la palabra. Sean tenidos por dignos. Ajá, sean, y si no, ahí hay un punto importante. Y ese es un desafío para todo líder. Todo líder debe de ver esos puntos ahí. Porque uno no puede exigir al pueblo que lo honren, que lo respeten, cuando nosotros andamos todos desordenados. ¿Ves? Porque la Biblia es clara, o sea, no es que lo vamos a ir a someter a un ladrón, a un impío, a una persona que, ¿verdad? Eso no, que enseña falsa doctrina, ¿ves? No se puede someter a una gente de esa. Es a un hombre de Dios, ¿verdad? Y claro, no es que estamos en una perfección, pero tenemos un gran desafío en esa palabra ahí, sí, ¿verdad? Hay un gran desafío a ser ejemplo, porque todo esto va a un ejemplo. Porque lo que pasa es que cuando el ministro enseña, él tiene que tener autoridad moral para enseñar. ¿Ve? Autoridad moral, porque imagínense, se podría estar hablando cosas que ni por cerca, que él no vive. Entonces, porque hay momentos que el ministro tiene que meterse en cosas muy delicadas, en cosas personales de la gente. Entonces tiene que tener la autoridad moral para poder enseñar. Ahí tenemos este punto. Lee, hermano Roberto.
Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. ¿Ve? Ahí encontramos que dice que el Espíritu Santo os ha puesto, dice, para que velen, para que cuiden la obra del Señor. Ahí, si leemos todo el contexto de esas palabras que Pablo habló antes y después, ahí está hablando de un discurso de despedida. Y dice que llamó a los ancianos, dije que llamó a los ancianos y les dijo, ustedes saben cómo yo he andado, les dijo. No he codiciado ni oro ni plata de ustedes, les dijo. Y les encarga, les dijo, ustedes son los líderes, tienen que ver por las iglesias. Entonces, por eso nosotros debemos de tomar muy en cuenta los consejos de nuestros líderes, ¿verdad? Tomar en cuenta el consejo de ellos, las amonestaciones de ellos, hay que tomarlas en cuenta. Aunque fíjate a veces, y lo digo se lo digo por experiencia esto, a veces uno en la inmadurez, pues en el tiempo corto que uno tiene en el evangelio, hay cosas que uno no las entiende, ¿sí? Y parece que uno las entiende. Y yo le digo que yo he vivido eso, me parece que yo las entiendo, pero hay cosas que uno no las entiende. Y a veces, pero es que eso está mal, dice, eso no está correcto. Pero a veces, fíjate que cuando usted espera y se da un tiempo, se da cuenta que ese hombre está en lo correcto. Ese líder está en lo correcto. ¿Por qué? Porque hay cosas que son cuestión de ¿cómo se llama? De cuestión de tiempo, de aprender, porque un ejemplo, a veces hay dificultades en la iglesia, en toda iglesia hay dificultades. Donde hay más de una persona hay problemas. Hay problemas. Donde hay más de 2, 3 personas hay problemas. ¿Por qué? Porque todos tenemos una manera diferente de ver la Biblia. Si nosotros estamos aquí unidos por la palabra de Dios, por eso es que estamos unidos. Si no, nosotros no estuviéramos juntos aquí. No estuvieran, porque esta es la regla, la Biblia dice eso, y todos lo sujetamos a lo que dice la Biblia. ¿Ves? La Biblia dice tal cosa, ok, ahí todos vamos. Pero que si todos empezáramos a opinar, yo pienso esto, olvídate. ¿Cómo? Por eso ustedes ven a los políticos. Pero lo único que los une a ellos es la avaricia. La avaricia es lo único que los une a los políticos. Pero de ahí están bien desubicados. Uno por un lado, otro porque hay tantos problemas en los países a veces. Ellos no respetan la Constitución. Ellos violan las leyes. Pero, ¿por qué? Porque todo el mundo empieza, yo pienso. Pero en la iglesia del Señor no es así. No es así. Entonces, respetemos a nuestros pastores en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Amén. Escuchémosles. Escuchemos el consejo. Si un pastor lo amonesta, un hermano o líder lo amonesta, hermano, eso no está bien. Eso yo pienso que le puede salir mejor así. Un consejo, hay que analizarlo. ¿Por qué lo dice? Es como el consejo del anciano, del padre de uno. ¿Cómo uno va a tener la experiencia de un viejo? Es imposible. Un joven puede saber mucho, puede ser abogado, puede ser esto, pero nunca le va a llevar a la sabiduría del padre. Porque el viejo ya pasó por ahí. Ese tiene experiencia. Aunque él no sepa leer, pero ese tiene experiencia de la vida. Lee, hermanos, Hebreos 13:7. 13:7. Sí. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Imitad su fe. Amén. Ahí está. Acordaos, dice, de los que os hablaron la palabra. Y el escritor a los hebreos le está hablando a estos cristianos, porque estos son cristianos judíos. Y les habla, acuérdense de los pastores, les dice, que les hablaron a ustedes la palabra. Imiten la fe de ellos, les. ¿Ve? Y consideren, o sea, cuál fue su proceder. ¿Ve? Cómo fue su vida, ¿no? O sea, y eso lo podemos hacer. Sí, amén. Porque hay algunos ministerios, bueno, gracias a Dios en nuestro concilio, hay un orden precioso. Hay un orden muy precioso. El pastor que ya se tira a tiempo completo es que es un hombre que, pues imagínense, nuestro pastor tiene, creo que 20 y pico de años en esta iglesia. Y la Biblia ve que manda, la Biblia manda que el ministro debe dedicarse a la obra del Señor. Pero, bueno, no me voy a meter ahí, ¿verdad? Pero ahí tiene que ver con las cuestiones de las finanzas también, de la iglesia, ¿no?
Y por eso es importante que nosotros aprendamos también ese punto de la finanza, que mañana lo vamos a tocar. Gloria a Dios. Porque la obra funciona mejor cuando el líder está a tiempo completo. La obra funciona, la obra crece, la obra se expande. ¿Por qué? Imagínese usted, un pastor viene de trabajar, viene cansado y le toca que predicar. ¿Cree que en una hora va a ser un mensaje bien elaborado, bien precioso para la iglesia? No lo hace. Él agarra lo que hay ahí rapidito y tira, ¿no? Pero no hay un mensaje eficaz, no hay oración lo suficiente. ¿Por qué? Y es lógico, está cansado. Está cansado, entonces no hay la edificación necesaria. Dios bendiga a nuestro pastor. Dios lo bendiga, ¿no? Pero bueno, entonces, dice, imitar su fe, dice, la fe de ellos. Consideremos cuál fue la conducta de ellos, ¿verdad? Y eso podemos hacerlo por la palabra, ¿verdad? Analizar, ver, ¿verdad? Porque hay ministerios, como les digo, que quien manda ahí es el pastor nada más. Y aquí se haga lo que yo digo y punto. Iglesias independientes. ¿Ve? Ahí hay problemas porque no es de esa manera. Sí, amén. ¿Ve? Es dentro de la palabra de Dios, con mansedumbre, ¿verdad? Con amor, sabiendo, no enseñoreándose, dice el apóstol Pedro, de las heredades del Señor. Las heredades del Señor somos nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Y a todos nos da mandamiento el Señor, tanto a nosotros como a los líderes también. Lee, hermano Melvin, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, Amén. como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén, amén. Gloria a Dios. Ahí está la obediencia, ¿verdad? Dice 1 Tesalonicenses 5:12 al 13. Y vayas buscando, hermano Manuel Murillo, 1 Timoteo, ya lo vimos, 5:17. Efesios 5:21, búsquese, hermano Manuel y hermano Melvin, búsquese 1 de Pedro 5:5. Mientras yo leo 1 Tesalonicenses 5:12 al 13, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, dice, tened paz entre vosotros. Amén. Amén. Ahí lea, hermano, para después dar una explicación a esto. 5:21. Sí, Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Ves? Someterse, como siempre hemos repetido, va a someterse. Hay gente que somete, dice, en el temor de Dios, ¿verdad? Lo mismo a la esposa, al esposo, los hijos, nosotros, los sometemos por temor a Dios a nuestros líderes, ¿verdad? ¿Verdad? Sabemos que hay un sometimiento que es a la fuerza, ¿va? Yo siempre en muchas ocasiones les he puesto el ejemplo del policía cuando somete al borracho. Pero ese no es si quiere, él lo somete a patadas, a garrotazos. Pero ahí dice, en el temor del Señor. ¿Ves? O sea que es algo voluntario, con amor, con mansedumbre. Lea, hermano Melvin. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. ¿Ves? Ahí está. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea que una persona soberbia, y aquí quiere mucho cuidado, mi hermano. Fíjate que la soberbia lo puede llevar lejos a uno. Lo puede llevar lejos. La soberbia, todos tenemos un grado de soberbia. Todos nosotros. Porque es feo, pero es bueno. Pero cuando usted lo exhortan, uno se siente, ay, ¿qué tanto es creer, no? O sea, le sale a uno. O sea, y eso todos tenemos un grado de soberbia. Todos. Sería mentir si decimos que no tenemos soberbia. Pero el punto es que esa soberbia no lo vaya a llevar a cometer pecados peligrosos. Porque la soberbia es tan peligrosa que lo puede llevar hasta la falta de lucidez mental, a la falta de raciocinio, a cegarse totalmente y a cometer pecados que son muy peligrosos.
y puede hasta perder la salvación una persona por la soberbia. ¿Ves? Entonces, tenemos 3 ejemplos de 3 hombres en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 16, de Coré, Datán y Abirán, que se rebelaron, oiga bien, contra el líder. Se rebelaron contra Moisés. Y dice que reunieron gente y se le pusieron a Moisés y le dijeron, ¿cómo es que solo Dios en ti habla? Le dijeron, este pueblo es santo, y pusieron a alabar a la gente para que la gente los siguiera a ellos. ¿Ve? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, hermano? Que esa soberbia de esos hombres los llevó hasta el mismo infierno. Hasta el mismo infierno, porque dice que a Moisés lo hostigaron tanto que Moisés les dijo, bueno, les dijo, preséntense mañana, les dijo, frente al tabernáculo, y ahí pues que Dios decida quién va a ser el ungido de Jehová aquí. Y los hombres se van, ahí se presentan. Mire, y ahí la gloria de Dios se manifestó y la tierra se los tragó, dice la palabra. ¿Pero por qué? Por la soberbia. Porque ellos se rebelaron contra el líder que Dios había puesto, a la autoridad espiritual que Dios había puesto. O sea que, claro, no estamos hablando cuando hay falsa doctrina. Cuando hay falsa doctrina en una iglesia, uno hay que hablar. Y bueno, se los digo esto porque yo no sé a dónde van a ir ustedes. ¿Verdad? Aquí estamos, pues aquí vamos a estar a lo mejor juntos. Gracias a Dios, aquí estamos seguros. Aquí hay palabra de Dios, hay reglamento, hay orden. Pero no se sabe. Sí, amén. No se sabe a dónde vamos a ir a parar. No se sabe a dónde Dios los va a llevar. ¿Ve? Y es necesario, o sea, este sometimiento, que usted lo entienda, que este sometimiento es dentro de la palabra de Dios. ¿Ve? Dentro de la palabra. El día, no sabemos qué ministerio Dios les va a dar. Dios los va a hacer unos predicadores, ministros. Nunca, hermanos, vayan a cometer el error gravísimo que tanta gente ha cometido. Que sacan gente de las iglesias, las dividen y se van a levantar otras obras fuera de la voluntad del Señor. Eso, mire, es tan peligroso porque ahí se están metiendo directamente con la obra del Señor. Eso es muy peligroso. O sea que estoy yendo lejos porque, como le digo, no sabemos. Yo no sé a dónde Dios lo lleva, ¿no? ¿Ve? El hecho que ustedes ahorita se van a bautizar, esto les va a abrir puertas a ustedes, ¿verdad? Y Dios va a poner dones en ustedes, que son dones que no son Dios de nosotros, son don de Dios para beneficio de la iglesia. Amén. Claro, va a haber un momento que Dios le va a dar el banderazo. Aquí yo lo necesito trabajando. Va a poner en los hermanos, en los líderes, de una u otra forma Dios lo saca cuando tiene un propósito común. Pero eso dentro de la voluntad del Señor. Otra cosa importante, hermano, dentro de este punto, respetar a las autoridades de la iglesia. Muy importante. Mire, hoy en las redes sociales, en la internet, hay un ataque feroz contra los líderes de Dios, contra los pastores. ¿Ve? Específicamente contra los pastores, contra la sana doctrina. El diablo siempre ha levantado contra la sana doctrina, contra el evangelio, ¿ve? La sana doctrina del Señor escrito en la palabra. Pero hoy hay un levantamiento del mismo diablo, del mismo infierno, con instrumentos, con gente que son del mismo diablo, levantados contra los pastores, ¿verdad? Y claro, hay pastores falsos, no lo vamos a decir que no, pero esos no son pastores. Los verdaderos pastores de Dios no se pueden acusar así porque así. ¿Ve? Hay un peligro, hermano, en eso, que hay que tener cuidado en creer lo que otro fulano dice que usted no lo conoce. Dice la Biblia, mire, dice que contra un anciano, oiga bien, un anciano es un ministro, un pastor, un predicador, un hombre de confianza dentro de la iglesia. Dice, contra un ministro no admitas acusación, dice, mire. Si no es en boca de 2 o 3 testigos. Sí, amén. No admita. O sea, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Viene alguien y le dice al hermano Melvin, hermano Víctor, le dice, mire, fíjate que yo vi al pastor, o yo vi al hermano Juan, o yo vi al hermano Julano, aquel hermano, mi hermano ministro, lo vi con una mujer agarrado de la mano. Lo vi con una mujer. Fíjate, ese hombre lo vi allá y ese hombre tienen que bajarlo del púlpito. Ese hombre tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro. Uno no puede dar por sentado esa palabra. Aunque sea miembro de la iglesia. La iglesia dice en boca de 2 testigos. Y ellos no son cualquier testigo. Son testigos aprobados por la palabra de Dios. ¿Ve? Testigos porque ¿cuál es el punto aquí? El Señor no es que quiere encubrir el pecado, no. Lo que Dios quiere es proteger la obra en general. ¿Sí me explico? Sí, amén. Protegerla, ¿por qué razón? Porque imagínense si yo voy a la iglesia y empiezo a regar esa bomba. ¿Ve? En primer lugar, yo no he visto. Una,
Y desde ese momento yo estoy siendo testigo falso. Segundo, bueno, lo primero que tiene que hacerse es, porque en la iglesia hay orden también. En la iglesia hay orden, no es que no hay orden. Lo primero, bueno, traiga pruebas de eso. Traiga otro testigo aprobado por la palabra de Dios, o otros 2 testigos, y eso se va a hablar entonces. Cuando ya hay 2 testigos, hombres de confianza, gente de confianza, y hay pruebas, ahí se puede actuar. ¿Ve? Pero no es irlo a decir a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque va a dañar a aquellos hermanos débiles de la iglesia. ¿Ve? Eso lo va a dañar. Sí, amén. Un joven me decía a mí, no, que yo quiero bajar ese hombre porque yo... Y le digo, usted no tiene la aprobación de Dios para hacer esto. De una iglesia, de otro lugar. Me decía, le digo, usted está mal. O sea, vaya con el pastor. Primeramente le digo, usted no es el pastor de esa iglesia. Es lo primero. Usted no tiene por qué meterse ahí porque no es el pastor. Vaya, dígale al pastor, enséñele las pruebas, si en verdad usted las tiene, y que él mire lo que va a hacer. Si él no lo hace, Dios se va a encargar con él. Pero usted no se mete en esa camisa de Dios de bar. Ese es el problema de ellos. Sí. ¿Ve? Pero nosotros cuando estamos, mire, ya le doy la palabra, hermano. Cuando, por ejemplo, no digo nuestra iglesia, la iglesia local, que de alguna manera, para decirlo más personal, nuestra, donde nosotros nos alimentamos, hay que cuidarla, ¿ve? Protegerla. Si hay algo así, primero se necesitan pruebas. No se puede ir a estar hablando cosas al púlpito, hablando cosas que uno no las puede probar. ¿Por qué razón? ¿Por qué le digo? Porque el punto es, lo primero es que va a despertar duda en la gente. Y el débil, imagínense un amigo que llega a la iglesia y empieza y escucha ese molote. No, hombre, si yo aquí estoy en la casa, yo paso peleando con mi mujer o en el trabajo y aquí esta gente también está igual. No, hombre, mejor me voy de aquí. ¿A qué voy a venir yo aquí? Esta gente aquí están más peores que nosotros, ¿no? Sí. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que ahí participamos de un pecado? Ignorantemente participamos y afectamos a aquellas vidas. ¿Sí me explico? Entonces, eso es muy importante en cuanto a esto de las autoridades de la iglesia. Aún un hermano, ¿ves? Porque el hecho de que un hermano peque, eso no es el fin del mundo. Si un hermano peca, bueno, hermano, levántate, sigue adelante. ¿Ves? Falló, hermano, por la debilidad, pues se descuidó, la irresponsabilidad. Pero no es ir hacer un escándalo, no. No, hermano, póngale al Señor el problema, aquí estamos, para ayudarle, para levantarlo. Oramos con él, le tendemos una mano, amiga. ¿Ve? Ese es amor. Ese es el amor que Dios manda. Dice que cuando un hermano es sorprendido, dice, ve, en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre, con amor, con misericordia. Entonces, eso es muy importante que quede en nuestras mentes, de no darle rienda suelta. Por ejemplo, en la internet sale mucho, que pastores que son estos, adúlteros, y que acaso yo los he visto. Bueno, él sabe por qué lo dice. Si lo dice, pues bueno, allá vea usted cómo pruebe eso. Pero yo no he visto eso, yo no puedo decir eso así. Bueno, lo dicen y el rumor ahí anda. Bueno, ni tampoco puedo defenderlo. ¿Sí? Mire, cuando uno va a una corte, lo primero que le dicen, jura decir la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad. Sí. ¿Usted lo vio? Le dice. No, le dice. ¿Y entonces qué está haciendo aquí? Pues bueno, lo sacan. Porque usted lo vio, le dice. Usted es testigo de eso, le dice. ¿Lo vio? Porque ellos quieren asegurarse que usted vio con sus ojos. Porque si no es un testigo falso. ¿Estaba usted ahí? ¿A qué horas estaba usted ahí? ¿Cuándo estaba usted ahí? ¿Cómo vio la situación usted ahí? ¿Ve? Es un testigo ocular. Entonces nosotros en esos puntos, hermano, dice Pablo, el apóstol Pablo a Timoteo le dice, cuídate de ti mismo, le dice. No impongas la mano con ligereza, le, y no participes de pecados ajenos, le. Son pecados ajenos. O sea, nuestra vida tenemos que cuidarla, porque todo eso, hermano, apunta que si nosotros los enredamos en eso, la unción de Dios se va a ir de nosotros. Sí, vamos a contristar al Espíritu Santo. Así que hermano Melvin tenía algo. Sí. ¿Cuál sería la forma apropiada o correcta de nosotros como hermanos de la iglesia al ver una situación de esa? De un pecado en la iglesia, o de algún hermano. Sí, de ver algo así, o sea, ¿cuál sería el proceder correcto que nosotros tendríamos que hacer por el bien del hermano, de nosotros mismos? Y del testimonio de la iglesia. De la iglesia, correcto. Fíjese que buenos puntos puso ahí, buenos puntos.
la vida del hermano y el testimonio de la iglesia. Lo primero que tenemos que hacer es ir con el pastor a decirle tal cosa. Decirle a él, yo vi esto, vi aquello, y pues nada más. Él sabe qué hacer. Él sabe qué hacer. Pero hay otro punto que es peligroso. Pero en este punto ya entra cuando uno es predicador. Cuando se está predicando falsa doctrina, ahí sí se tiene que hablar. Y públicamente. Lo primero sería reunirse, ¿no?, con aquel predicador que está predicando falsa doctrina. Dire, hermano, mire, yo creo que aquí hay un problema. Y mostrárselo por la palabra. Usted dijo tal cosa, tal día y tal cosa. Predicó y eso está fuera de la palabra. Eso es una herejía. ¿Ve? Lo reúne. Si esa persona no se arrepiente, los ministros deben de poner a esa persona. Y públicamente. Públicamente. ¿Por qué? Porque ese pecado va a abarcar toda la iglesia. Amén. ¿Ve? Ahí estamos hablando que el diablo quiere de tronco. Mire. Quiere darle al tronco. Entonces ahí se necesita que se pare un hombre de Dios y ponga esas cosas en orden. ¿Ve? Pero eso ya uno como miembro, como predicador, tiene que tener las antenitas paraditas, ¿no? ¿Verdad? Atento. ¿Por qué? Porque si Dios nos ha puesto ahí para que velemos por esos hermanos, por esos hermanos tiernos que van llegando, ¿ves? O sea, en ese sentido, depende prácticamente de la situación. Pero si uno ve algo por amor a la obra, por amor al hermano, vaya con el pastor o con un ministro de confianza, lo más lógico en el pastor, ¿no? Y explicarle, decirle esto y esto, y te salió de su responsabilidad. Sería entonces culpable uno si uno ve algo y no habla de esto. Sí. De alguna manera, uno no está cometiendo el pecado, ¿va? Pero pueda que uno le entre la cobardía ahí. Le entre la cobardía, el miedo, ¿no? Que van a mejor no me meto en problemas. Es que mire cómo le hacen, ¿no? No es correcto. Porque esa obra, yo soy parte de esa obra. ¿Ves? Esta Biblia es parte de nosotros. Los mandamientos que hay somos parte de todo esto nosotros. Entonces, apartarnos sería como ser irresponsable, ¿verdad? Así lo entiendo yo. No sé si hay alguna más pregunta sobre eso, hermano Víctor. Sobre las autoridades de la iglesia, ¿verdad? Vemos que hay que someternos. Por ejemplo, el pastor, hay momentos, nosotros aquí tenemos un sistema de trabajar, por ejemplo, las festividades. ¿Ves? Claro, estamos hablando con una voluntad y también hay trabajo, ¿va? Uno está cansado. Hay momentos también, hermanos, les quiero dar este consejo. Yo sé que yo veo en sus corazones disposición y se ve, no hay que preguntarlo. También hay momentos que hay que aprender a decir no. Por ejemplo, si usted le dice, mire hermano, cree que me va a hacer este mandado porque yo lo necesito a usted. Si usted no puede, usted puede decir no. Diga no. Porque esto es... por ejemplo, ahorita ustedes son solteros, ¿va? Pero va a llegar un momento a lo mejor que ustedes van a tener sus hijos, ¿verdad? Yo no puedo, estamos hablando de una necesidad de verdad extrema. Por ejemplo, si usted tiene, o yo tengo un niño enfermo y tengo que llevarlo al doctor, ¿ves? Tengo que llevarlo al doctor y yo me involucro en una cosa de la iglesia y dejo esa cita perdida de ese niño, eso es una irresponsabilidad. Porque hay que valorar la prioridad ahí. ¿Ves? La prioridad. Y siéntase libre, no puedo. No puede y punto, ¿no? Sí, amén. Ajá, dígame, hermano. Y si en algún dado caso, ¿verdad? Por ejemplo, como por cuestión del trabajo, usted sabe que hay patrones que dicen, no tenés permiso, entonces... Sí. También hay que balancear eso. Porque si por ir a hacer un mandadito, cuando pues hay hermanos más que lo pueden hacer, o mover un par de sillas, o cortar la grama ahí, qué sé yo, cualquier cosa, usted va a perder el trabajo. ¿Ves? O sea que hay que balancear ahí. Y pues explicarlo, ¿no? Porque la Biblia dice que hay que trabajar también. Usted necesita tener sus chequecitos para que le llegue a la casa, ¿no? ¿Ves? Entonces, como le digo, porque este es un trabajo entre todos. O buscar un hermano, a veces hay la limpieza de la iglesia y tiene una emergencia, pero que amerite, ¿va? Porque hay hermanos que más bien se quieren ir, ¿va? ¿Ves? Pero que amerite, anda enfermo, o algo de verdad que amerite, que usted tiene que irse. Usted a veces, por ejemplo, la vez pasada, hermano Manuel, pasó eso, que usted andaba con su hermano. No va a tener al amigo ahí esperando hasta que yo termine de limpiar. ¿Ves? Porque qué abusivo es ¿no? Él nunca le va a volver no lo va a invertir. Si tiene el amigo, o búsquele ray o váyase con él.
¿Ve? Eso es sabiduría. Sí, Porque no lo va a estresar y esa persona cuando le diga que venga otra vez, Ya no viene. no viene otra vez. Entonces es cuestión de balancear qué es más importante en ese sentido. Y como le digo, aprender a decir no también. ¿Verdad? Eso es muy importante dentro de este punto. Bueno, ya entendimos eso, ¿verdad? Ser sujetos a las autoridades de la iglesia, tener cuidado en esos puntos. Bueno, aceptar, búsquese hermano Roberto, Filipenses 4:8. Aceptar el reglamento interno de la iglesia local. ¿Ve? Aceptar el reglamento. Estamos ahí después de... yo les puse la cosita ahí como una flechita. Ahí después del primer punto que vimos. Dentro de este subtema de esta enseñanza, el bautismo es un voto de compromiso voluntario con la iglesia local. ¿Ve? Aceptar el reglamento interno de la iglesia. Lee, hermano Roberto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Gloria a Dios. Ahí está el reglamento interno de nuestra iglesia. Yo tengo por ahí el reglamento, no lo tengo hoy, creo que ahí lo tengo, pero es bueno que lo lean. Hoy ya que son bautizados, es bueno que lo lean. Y yo por eso le puse ese texto ahí. Todo lo puro, todo lo de buen nombre. Si hay alguna alabanza, en esto pensar. O sea, aquí los está poniendo la palabra el apóstol Pablo con el conocimiento y la sabiduría que nosotros tenemos. Si eso es justo, aceptémoslo. ¿Ve? Si ese reglamento es justo, y es justo. Es justo. Yo he estudiado el reglamento, es un reglamento muy ordenado. Por ejemplo, el culto que nosotros tenemos, hermano, es el culto apostólico. El culto que celebraban los apóstoles. ¿Ve? Por ejemplo, en el culto apostólico, era el mismo culto que tenemos nosotros. Ahí no había música. En el culto de la iglesia primitiva no había música. Lo que el enfoque era la palabra, era Cristo. ¿Ve? Nosotros tenemos ese culto ordenado, ¿verdad? El que preside, el que canta, el que las alabanzas individuales, la ofrenda, el tiempo de la ofrenda, y la predicación, tiempo de testimonio. ¿Ve? Es un culto muy precioso, muy maravilloso. O sea que ese reglamento interno de la iglesia, también allí hay también lo que es las disciplinas de lo que le estaba hablando, ¿no? Ya estábamos hablando desde el momento que cuando un hermano peca y ya es bautizado, ya está comprometido, ya es un hermano que predica, si comete un pecado, un pecado que amerite ser disciplinado, un pecado escandaloso, esa persona se pone en disciplina. Se pone en disciplina usualmente si él se mantiene congregándose, buscando de Dios. La disciplina a veces mucha gente la ve como que lo sientan allá y ahí a humillarlo, a apedrearlo. No, eso no es la disciplina. La disciplina es un tiempo de restauración. Amén. Eso es disciplina. Cuando se dice disciplina, porque mucha gente tiene esa mala información, que la disciplina es que el hermano se pone en un rincón, en una silla negra por allá, para que la gente diga que es el malo de la iglesia. Lo oveja negra, no. La disciplina no es, la disciplina es una restauración. ¿Ve? Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Imagínese usted, ahí está complicado, ¿no? Pero un hermano, vamos a poner un hermano que enamoró a una hermana, ay, que solo le enamoró, porque si ya llegó hasta el fondo allá, pues, a ver si será cristiano. Bueno, pero le enamoró y se probó que ese hermano andaba molestando a esa hermana. Él casado o una joven que pues esa joven es joven y él es casado, eso se considera un pecado ya. Se considera una mala conducta para la iglesia, para el testimonio de la iglesia y para la gente que ve a ese hermano. ¿Ve? Porque si si hay algo que vuelva son los chismes. Eso, mire, y el diablo los aprovecha. ¿Por qué? Porque el diablo aprovecha el chisme para dañar la obra del Señor, para dañar el testimonio
Y una obra, mire, una iglesia con un testimonio dañado, esa iglesia, mire, tiene problemas. Una iglesia cuando los líderes tienen mal testimonio, yo les garantizo que eso es duro. Eso es duro, porque ¿cuál es lo primero? El débil. Ah, no, hombre, mira, ¿quiénes están al frente? ¿Quiénes están ahí? No, hombre, esa gente no, man. Entonces, y eso se riega. El diablo aprovecha eso, mira. Sí. Se riega y se riega. ¿Y quién es el afectado ahí? Las almas. La obra del Señor, el testimonio del Evangelio. Entonces, hermano, cuando sucede algo así, a ese hermano se llama. Se llama, hermano, usted va a quedar en un tiempo de observación, en un tiempo de restauración, disciplina, y no va a poder ministrar. No puede ministrar, tiene que, queda 2 años ahí sentado, congréguese, vamos a orar por usted, vamos a visitarlo, estar pendiente de usted para que se restaure y se arrepienta. Se arrepiente es que deje de hacerlo, porque si lo sigue haciendo, entonces las cosas van a poner más complicadas. ¿Ve? Entonces, eso prácticamente es muy importante entenderlo. Lo que es el reglamento interno de la iglesia. Nuestra iglesia, gracias a Dios, que practica esta doctrina y es bíblica. Es bíblica esta doctrina. Ahí está en Mateo capítulo 16, versículo 18, si no me equivoco, o Mateo 18, por ahí está, donde habla de la disciplina. Dice, si tu hermano, y se ve, si ustedes llegan a tener una experiencia así, hermano, si tu hermano peca contra ti, dice, no dice vaya a publicarlo al Facebook, vaya a publicarlo a YouTube, a andar, dice, ve, dice, estando tú y él solo, dice, mira, si alguien le hace algo a usted, lo maltrata, le dice algo malo, ve, dice, hable con él, hermano, esto no está bien. Nosotros como hijos de Dios no podemos estar haciendo eso. ¿Ve? Y dice que si él se le resiste, primeramente, si él se arrepiente, ha ganado a tu hermano. ¿Ve? Más bien se abrazan, oran juntos. Sigamos adelante, hermano. Oremos juntos aquí, perdonémonos, sigamos adelante. Pero si él no se arrepiente de su maldad, por ejemplo, supongamos, hermano, que a usted le quitan unos $500, un hermano en la iglesia, que no quiere mucho cuidado. Le quitan $500 y él no le quiere pagar. No le quiere pagar. Usted va con él y le dice, hermano, yo necesito el dinero. Yo no se lo regalé. Yo se lo presté. Yo necesito que usted me lo devuelva. Porque yo lo necesito. Porque yo no se lo presté porque me sobra y no porque tuve misericordia de usted. Si él se arrepiente y dice, hermano, deme tiempo, hermano. ¿Ve? Ahí está no hay problema. Él lo va a recoger ahí por poquito, lo verdad. Pero si él no quiere, entonces dice que ahí toma a 2 o 3 testigos, dice. ¿Ve? Y los testigos no son cualquier testigo, son ministros. Sí. Y hay que hablar con el hermano. Y si él no los oye, dice, pues dígalo a los ministros. Sí. Y si él no los oye a ellos, dice, ténganlo por gentil y publicano. No es cristiano eso. No es cristiano. Es amigo. O sea, y incluso depende del pecado. Si el pecado es grave, los ministros tienen que estar pendientes de la situación. Vamos a poner un ejemplo de un joven que ande enamorando a la jovencita que tiene 1, 2, 3 novias en la iglesia, calladito, y se descubre, eso tiene que ponerle freno. ¿Por qué? Porque si no le va a hacer daño a esa pobre muchacha. O un hombre que ande destruyendo los hogares dentro de la iglesia, ese hombre tiene que ponerle freno. Y si él no para, desde que entra por esa puerta, le digo, amigo, usted no es bienvenido a esta iglesia. Usted no es bienvenido, porque usted aquí viene a hacer daño. A hacer daño. Y ahí es el trabajo de los ministros. ¿Ve? Y esas están escritos en la palabra de Dios, la regla. ¿Verdad? Usted no es bienvenido aquí. ¿Por qué? Porque lo está buscando es hacer daño a la obra del Señor. Y así que pues esos reglamentos ese reglamento está en nuestro reglamento. Esa doctrina, ¿no? Y muchos más. ¿Verdad? Muchos más. Tenía una pregunta, creo, hermano. No, esa... ¿Se le fue? Ok, bueno, gloria a Dios. A mí me parece también. Gloria a Dios. La otra es, hermano, dentro de este punto de un compromiso con la iglesia local, congregarnos en una sola iglesia siempre y cuando congregarnos en una sola iglesia siempre y cuando ésta predique la sana doctrina. Busque de hermano Víctor, Hebreos 10:25. Congregarnos en una sola iglesia. ¿O lo tiene usted, hermano? Léalo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, dice,
cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Gloria a Dios. Este punto es muy importante para el crecimiento espiritual de una persona. Congregarnos en una sola iglesia. Porque yo he tenido experiencia que hay personas, no, decir la iglesia no hay problema. Entonces van a una iglesia unos 2 meses, van a otra iglesia otros 6 meses, un año en aquella otra iglesia. No, ahí no me gusta eso. Y va para otra, y a Dios no termina en el mundo. Y a Dios no, de ninguno sirve. Dice. ¿Ve? Eso es peligro, eso es malo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, hermano, con esto? Cuando nosotros no, o tal vez no se vaya para el mundo, pero el punto es que si Dios ha puesto un ministerio, porque esto no estamos hablando de la salvación aquí. Si Dios ha puesto un don o un ministerio en la vida de nosotros, no lo vamos a desarrollar. Porque cada vez que es como el que va a un trabajo, ¿ves? El que va a un trabajo y esa persona va al trabajo, está un año aquí, se va para otro. La persona nunca agarra una semana de vacaciones que se la pague, porque todo el tiempo es nuevo. Y ni aprende. Todo el tiempo es nuevo y no aprende un trabajo. ¿Ves? Es lo mismo en la cuestión espiritual. Cuando nosotros, mire, estamos en una sola iglesia, tiene 10 años, 12 años en la iglesia. ¿Ves? Esta persona va agarrando confianza, aprende, desarrolla el ministerio que tiene. ¿Ves? Y al último es un predicador, un ministro de la palabra. Y llega un momento que se tiene que ir por A o B razón. Un hombre formado ya. Un hombre formado, que donde quiera que llegue, nadie lo va a mover fácilmente porque ya está formado. ¿Ves? Pero aquí estamos hablando siempre y cuando haya sana doctrina. ¿Ves? Porque si hay algo que a nosotros la palabra nos manda, dice que huyamos de las cosas que son deshonestas delante de Dios y la falsa doctrina. Porque una falsa doctrina lo puede llevar al infierno y a vivir en una vida de desorden, fracasarnos. Entonces, siempre y cuando, gloria a Dios, como volvemos y repetimos, el reglamento que hay en esta iglesia es un reglamento precioso, que la autoridad no está solo en el pastor, ¿verdad? La autoridad está en todos los líderes. Todo el diaconado tiene autoridad. ¿Ves? Los demás directivos tienen autoridad. Si hay algo que de verdaderamente se está saliendo de las manos y algo peligroso, alguien va a levantar la voz. Hay un concilio, hay ancianos. ¿Ves? Entonces, claro, eso no estamos hablando de cosas pequeñas, de problemas internos, cosas normales que suceden. Estamos hablando de falsa doctrina. ¿Ves? Porque la falsa doctrina puede llevar a una iglesia totalmente a la apostasía. Sí. Y la apostasía, pues estamos hablando ya de que ya no es iglesia del Señor. Así que en la cuestión de aportar voluntariamente nuestros diezmos y ofrendas para el sostenimiento de la iglesia, lo vamos a ver mañana. Porque yo me puse a estudiar profundamente este punto. Y este punto de los diezmos y las ofrendas es un tema bastante profundo y hay que explicarlo con mucha claridad para poder entenderlo. Porque la Biblia habla de varios diezmos. Prácticamente habla de 4 diezmos. O sea, no se van a asustar que hay que dar 4 diezmos. O sea, en las diferentes dispensaciones han habido diferentes diezmos. Por ejemplo, el diezmo que la iglesia hoy practica es el diezmo de Abraham. ¿Ve? El diezmo de Abraham. Está el diezmo mosaico de la ley. Pero en esa ley habían varios diezmos. El diezmo para los levitas. El diezmo para las fiestas que se celebraban en Jerusalén. El diezmo para los pobres, para las viudas. Y el de las primicias. Ajá, las primicias, todo eso eran diezmos que pues están ahí y hay que explicarlo. El diezmo mosaico nosotros no lo practicamos. Porque cada año había que llevar, era más del 10%. Cada 3 años. No sé, esto lo practican. Bueno, y en esas que son iglesias donde el pastor es el que manda más. Porque son las iglesias de la prosperidad que le llaman. Yo estuve fui así bueno, me invitaron y fui como invitado y recuerdo eso de que sí. Ahí se hablaba de eso. Por ejemplo, el de las primicias, a la primera semana, el primer cheque que ellos lo dan. Sí, yo no digo que esté malo porque eso se usa sabiamente para el es una cuestión de fe. Bueno, fíjate que es una cuestión de fe. El problema de estos lugares, por ejemplo, hay un canal que le llaman Enlace, es un canal de televisión, pero aquí lo que hay son lobos, man. Yo lo veo. Esa gente son terribles. Tuercen los textos bíblicos, pero de una manera tan sagaz. Y le meten a la gente, lo que le meten es un espíritu de ambición. Sí, cuidado. De ambición, le dice, si vos das 1000, Dios te va a dar 10,000.
¿Dónde está tu deuda? Trae tu deuda. ¿Y cuánto tienes? Ponlo aquí, Dios te va a resolver esa deuda. Y la gente en el apuro, estás enfermo, dale a Dios, dice. Estás en problemas, dale a Dios, que Dios. Y con una manera que lo predican que convence a la gente. Y si la gente no tiene conocimiento, cae ahí. ¿Y qué pasa? Esa gente cuando le dice, oh, Dios te va a sanar, da lo que tiene. Y entonces no crea que le van a negar el carro. No le van a negar la casa, o le llevan todo. Sí. Todo, darlo, le dice, todo. Y la gente después queda en la calle y los milagros que esperaban no llegaron porque Dios no está ahí. Dios no ha hablado. Entonces, ¿qué pasa? Que termina esa gente, hasta blasfemos se hacen. Sí. Se hacen incrédulos, ateos, no quieren saber nada del evangelio por esa gente. Entonces, pero el diezmo del 10, que es la 10ª parte, bueno, para abundar un poquito, eso sí está en la palabra de Dios. Sí. Pero ya vamos a ver cómo hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo para que tenga la validez, y también es una cuestión de fe, de obediencia, de amor a Dios, ¿ve? De amor, de agradecimiento, ¿ve? Porque en la ley mosaica era algo obligatorio, tenía que hacerlo, y había una maldición en el que no lo hacía, había maldición, pero nosotros estamos en una diferente dispensación, en la dispensación de la gracia, aunque no es que la ley está abolida, la ley del diezmo no está abolida, pero hay que entender cómo hay que hacerlo. Pero no me voy a meter más ahí, mañana lo vamos a abundar en eso. Tengo pues hoy he estado estudiando mucho eso, y digo, no, esto vale la pena abundar más, porque es una mala enseñanza que puede pues traer confusión, y tal vez no lo entendemos bien cómo debe de ser, para pues que no tropecemos, ¿verdad? Porque el objetivo no es tropezar, que hagamos las cosas con amor, con obediencia, con amor a Dios, con libertad, ¿verdad? Para que no vayamos a tropezar, ¿verdad? Ese es el punto principal. Bueno, vamos a bajar al próximo punto. Eso de aportar lo dejamos para mañana, la cuestión de las diezmos y ofrendas. Dice, promover la unidad. Ese es otro punto. Promover la unidad en la verdad. Ese punto es muy importante. Promover la unidad en la verdad, y a abstenernos de todo chisme y calumnias en la iglesia. Búsquese, hermano Melvin, usted que es bueno para leer y tiene buena dicción. Proverbios 16, 27, 30. Hermano Roberto, búsquese Proverbios 26, 17 al 28. Esto es bastante. Busque, hermano, gloria a Dios, hermano Manuel, busque Lucas 3, 14. Lucas 3, 14. Y hermano Víctor, busque Efesios 4, 1 al 6. Y gloria a Dios, yo voy a buscar 2 Tesalonicenses 3, 11 al 13. Después nos quedan unos 3 versículos ahí, los vamos a leer después. Déjenme buscar. Permítame, 2 Tesalonicenses. Ok, 3, 11 al 13. Ok, gloria a Dios. Entonces, el primero que va a estudiar ahí, voy a leer de nuevo el punto aquí para que agarremos un contexto y recibamos más de lo que vamos a leer. Promover la unidad en la verdad. Quiero explicar ese punto. Promover la unidad en la verdad. O sea, cuando digo la verdad, me estoy refiriendo a la palabra de Dios. Nos estamos refiriendo a la palabra, porque una unidad en una mentira es una falsa unidad, ¿verdad? O sea, es decir, promover la unidad, que haya unidad entre nosotros, que haya compañerismo, que haya amor entre nosotros, pero amor de Dios. Unidad dentro de la palabra, por ejemplo, lo que le estaba diciendo, ¿va? Porque hay hermanos a veces que andan un poco extraviados, y para que usted no les diga las cosas malas que andan haciendo, le dan comida, le dan café, y ¿ve? Porque ellos saben que usted anda lleno del poder de Dios. Y el que anda lleno del poder de Dios rapidito capta, este anda en la carne, este anda, a ver en qué lío anda. Entonces, a lo mejor siente que ya lo tiene ahí, usted que ya lo descubre. La Biblia nos enseña y nos dice que el que trate de agradar al hombre... Ajá, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nunca se vaya a confabular. O sea, pero volvemos al punto, en amor. En amor, nunca vaya a golpear a un hermano, a darle machete, y aunque lo vea mal, no lo haga, porque lo mismo van a hacer con nosotros. Con la misma medida que nosotros medimos, así lo van a medir a nosotros. Y eso es disciplina de Dios.
¿Ve? O sea, con amor, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir aquí es que hay hermanos que se quieren confabular, y eso me ha pasado a mí. A mí me ha pasado, y este hermano, y qué tremendo. Se pone a darle cosas, y a veces cosas que usted se dio cuenta para que él usted no diga nada. ¿Ve? O sea, claro, tal vez depende de la situación. No es que vamos a andar publicando, pero hermano, dejemos eso, ¿no? No hagamos eso. Promover la unidad, el compañerismo, ¿ve? Promover la unidad en la verdad. Y abstenernos, dice, de todo chisme y calumnia dentro de la iglesia. O sea, en otras palabras, andar participando. ¿Ve? Porque a veces hay personas que les gusta eso, de andar, que Julano dijo, oye, usted ya sabe lo que le pasó a aquel Julano. Y cosas que, ¿qué le interesa a uno eso? Eso no interesa que cada quien viva su vida, ¿no? Pero hay gente así, pues así somos nosotros. Todos tenemos alguna deficiencia, ¿no? Y tenemos que aprender a vivir con eso. No darle rienda suelta a eso. O contarle, hermano, nuestros problemas a gente inmadura. Sí. ¿Ves? Y si nosotros le contamos nuestros problemas a un hermano inmaduro, el día de mañana que nos ade de boca en boca, no los enojemos. Porque nosotros tuvimos la culpa. ¿Por qué le decimos las cosas? Porque mire, si la boca de nosotros está cerrada y no sale nada, nada va a pasar. Y yo admiro a esa gente que es así. Hay gente que tiene esa capacidad, qué bendición, ¿verdad? Te amarras de la lengua y no sale nada de ahí. Y si van a hablar algo con sabiduría, gloria a Dios, pero que Dios nos ayude, ¿va? Hay hermanos que tienen esa gran habilidad. Entonces, eso es importante, no soltar cosas privadas de uno, hermano. Privadas de usted que ha vivido, debilidades que usted tiene, no se las cuente a cualquier persona. Y si primero ponéselas a Dios, Señor, mire este problema que tengo, ayúdeme, Señor, quíteme esto. Y si uno no puede, consultar con un hermano que le va a ayudar. Pero no se lo va a contar a medio mundo y que después lo van a andar de boca en boca. Y van a saber su vida, ¿no? Eso es muy peligroso. Entonces, leamos ahí, hermano. Gloria al Señor. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Tremendo. El hombre malo lisonjea a su prójimo, Sí. y le hace andar por camino no bueno. Sí. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios y efectúa el mal. Ajá. Mire. No sé si entienden esa palabra lisonjero. No entienden. ¿Qué entienden por lisonjero? Lisonjar es alguien que corta, No. ¿Y usted, hermano Vic? Un lisonjero es una persona, como lo llamamos nosotros, una gente que se pone a chulearlo a uno. Ese es un lisonjero. Que se pone, ay, usted es cosa seria, man. Usted que lo sopla, pues. Y si uno es, mire, falto de entendimiento, lo infla. Y lo infla, es el que lo sopla. ¿O te acuerdas usted allá cuando lo mandaban a pelear a uno? Mirá, Julano dijo esto. Vos cosa seria, man. Vos pila, man. Y aquel se lo cree, mire. Y va como Juan, dicen. Entonces, ese es un lisonjero. Ajá, o se pone a alabarlo. Ay, hermano, usted es cosa seria. Usted cómo Dios lo usa, hermano. Es que usted es un hombre de Dios. Que no. Esa gente, téngale cuidado. Téngale cuidado. Porque detrás de esas palabras, hay a ver que hay ahí hipocresía, a saber. ¿Ve? Entonces, bueno, y si alguien le dice que, bueno, claro, no es que uno no va a incentivar a un hermano, ¿va? Qué bonito, Dios lo usó, hermano, lo predicó bonito, sigue adelante. Gloria a Dios, hermano, qué bueno. Pero ya la exageración, eso es peligroso. Porque hay gente así, lisonjera. Pero ¿qué es lo que andan? Ellos andan buscando algo de usted. Buscando alguna alianza, buscando algún compañerismo, pero no es bueno. Algo le andan buscando por detrás ahí. Entonces, quiere mucho cuidado con el lisonjero, el que se pone a alabar a los hombres. Esa persona es peligrosa. Ese tiene una mala intención detrás. Ajá. O sea, no es que usted se va a poner a pelear. No está bien, hermano. La gloria es del Señor. Dios le bendiga. Humilde siempre. Ajá, humilde, ¿no? Humilde. Entonces ese es el punto. Lee, hermano Roberto. El lisonjero. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma el perro por las orejas, como el que enloquece y echa llamas y
saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las extrañas, como escoria de plata acechada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaños. Amén. Cuando hablare amigablemente, no lo creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con su disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él la volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Amén. Es bastante larga la escritura. Aquí hay muchísimo que abundar. Mucho. Una de las cosas que pues, a mí me resalta mucho es donde dice que el que pasando se deja llevar, el versículo 17, el que pasando se deja llevar por la ira en pleito ajeno, mira. O sea, meterse en lo que no le interesa, en otras palabras. Pues. Esa es una persona que se mete donde no lo han llamado. Problemas ajenos. ¿Ve? Y usted ha visto cuánta gente, bueno, hablando en el mundo, cuánta gente que se mete en pleito ajeno, él termina afectado. Sí. A él le dan su golpe, su botellazo, su trompón. ¿Ve? Porque se metió donde no lo llamaron. Lo mismo, bueno, aquí en la iglesia no hay eso, ¿verdad? Pero no andarlos metiendo en cosas que no los incumben. ¿Ve? Un día, pues con la ayuda del Señor, ustedes van a llegar hasta a lo mejor líderes, diáconos, ministros. Y el pastor los va a llamar, mire hermano, vamos a arreglar una situación, quiero que me acompañe. Claro, ahí vamos. ¿Ve? Con responsabilidad, con seriedad, discreción. ¿Ve? Ahí vamos. Pero donde uno no lo llaman, no hay que andar. Porque eso es peligroso y uno se termina en lío. ¿Va? Dice el 20, versículo 20. Sin leña se apaga el fuego. O sea, aquí está hablando del chismoso. Cuando los chismosos no están, no hay fuego. No, sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, mira, ahí está, cesa la contienda. O sea, pone el ejemplo, ¿no? Del fuego con el chisme, ¿no? Ese es un ejemplo que pone ahí. Que cuando la hornilla o lo que sea no tiene leña, pues no hay fuego. Así es el chismoso, dice. Así es el chismoso. O sea que... Ajá. Entonces, eso, hermano, es palabra de Dios. Aquí hay sabiduría. El libro de Proverbios es tan precioso, hermano, que yo quisiera aprenderme de memoria todo, pero la mente ya no da mucho. Pero es tan precioso eso, hermano, estos consejos maravillosos de los chismes. ¿Verdad? De andar donde nosotros no tenemos que andar, con sabiduría para que no tropecemos, ¿verdad? Efesios capítulo 4, 1 al 6. ¿A quién lo dije? Les dije Lucas. Yo tengo Lucas. Lucas 3, 14, lea. Sí, amén. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnia, y contentaos con vuestro salario. Amén. Aquí estamos hablando específicamente de la calumnia, ¿va? ¿Ve? O sea, por naturaleza los que están en emergencia a veces inventan cosas y calumnian, ¿va? Está hablando ahí, les habló a unos soldados, ¿va? Pero hablando en nuestra vida, abstenernos de calumnias o de cosas que nosotros no sabemos,
que tal vez inocentemente podemos participar en una calumnia y sin darnos cuenta. ¿Verdad? Eso es lo que está hablando ahí. ¿Cuál fue que le di, hermano Roberto? Hermano Víctor. Okay. Sí, es ok. Amén, léalo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, Amén. solicitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Gloria a Dios. Ahí está, mire. Es una palabra muy preciosa. Solícito. Solícito es con ánimo pronto. En guardarse la unidad del Espíritu. Ahí está la doctrina. Amén. La doctrina con el hermano, en amor, en paciencia, en benignidad. Esa es la unidad del Espíritu. ¿Ves? Que velemos por la iglesia en la cual nosotros estamos. Tanto que nos cuidemos nosotros, que velemos por la sana doctrina, que velemos por el bienestar de la obra en todos los sentidos. ¿Ves? Que nos busquémonos con los hermanos, que hagamos compañerismo, porque eso es saludable. Eso es saludable. Mire, el hermano que, fíjate allá en la iglesia de Pacho hay una hermana, voy a omitir el nombre, pero es una hermana que mire, desde que llega a usted, esa hermana tiene una gran sonrisa en el rostro cuando está de bien. Y si alguien llega triste ahí rapidito, le quita esa cara de amargura. Pero ella está con una sonrisa. Dios le bendiga, hermano. Y aquella sonrisa, mire que anima. ¿Ve? Anima, motiva. Lo mismo, van a estar de ujieres un día, ¿va? Bueno, ahí hermano Elías tiene un trabajo, ¿va? Enseñarle. Pero dicho sea de paso, el ujier, ¿verdad? Cuando estén de ujieres, con amabilidad, Dios le bendiga, hermano, bienvenido. Pase adelante, que se goce, ¿ve? ¿Ve? Y si esa persona viene cargada, de alguna manera esa palabrita lo motiva. ¿Ve? Lo motiva. Entonces, todo eso ayuda, colabora a que la iglesia funcione. Porque nosotros somos parte de esa iglesia. Somos miembros de esa iglesia. ¿Ve? Y el día que nosotros a lo mejor andemos atribulados, va a haber otro hermano que al que animamos nosotros, ese nos va a animar a nosotros. Porque así es. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál le dimos, Roberto? No me dio. Ok, busque Tito 3, 1 y 2. ¿Verdad? La palabra pues nos exhorta a que bueno, en otros tiempos, ¿verdad? Andábamos en una manera mala de vivir, pero hoy en el Señor somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios y pues tenemos que crecer en todas las áreas. Gloria a Dios. Lee, hermano Roberto. Busque, hermano Melvin, Primera de Pedro 3, 8 al 12. Y busque, hermano Víctor, Romanos 12, 17 al 21. Y busque, hermano Manuel, Efesios 4, 27 al 32. Tito, ¿qué me dijo? 3, 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Amén. A ver, ahí también hay un mandamiento muy precioso de sujetarse, dice, ¿ves? A las autoridades, dice. Ahí habla de las autoridades, bueno, en primer lugar las civiles, ¿va? Y también las eclesiásticas de la iglesia. Pero hablando de las civiles, nosotros también tenemos que ser muy responsables, hermano. ¿Ve? Hermano Ricardo tiene una palabra que dice que si él se pasa el límite, el ángel se baja, dice. ¿Ve? Entonces Dios ha prometido, hermano, estar con nosotros, cuidarnos siempre y cuando andemos respetando las leyes terrenales. Porque las leyes terrenales, claro, las que son justas y no violan la palabra de Dios, ¿va? Son puestas por Dios. Las autoridades son puestas por Dios, así lo dice la Biblia. Entonces, por ejemplo, andar corriendo demasiado en el carro, eso es un abuso. Eso es violentar la ley. Y Dios ahí no lo va a respaldar. No lo va a respaldar. Respetar
Bueno, aquí en estos casos muchas personas manejan sin licencia, pero no es porque ellos quieren. No es porque quieren violentar la ley, sino por la necesidad. Y es justo. Es justo que tienen que trabajar, es justo que tienen que hacer sus cosas. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que orar en la mañana. Hay que orar, Señor, guárdame, ayúdame. Pues, no es que uno quiere quebrantar la ley, pero se va a morir del hambre uno. No se puede morir del hambre. Diga, hermano. Y si en un dado caso, por ejemplo, hay veces, a mí me ha pasado, soy sincero, ¿no? Sí. Porque a veces por querer llegar a tiempo uno, por ejemplo, el primer día de la campaña que tuvimos, Sí. yo estaba lejos. Sí. Y sinceramente yo no venía, ¿me entiende? Así como arrebatado cruzando Sí. un carril a otro, pero sí venía corriendo rápido, sinceramente, Sí. para poder llegar. O sea, Sí. tiene eso. No No es decirlo como una excusa, Sí. sino. Sí, Si sí, no, no, por la usted necesidad quería llegar a la de- iglesia. exacto. O sea, el deseo es sano, pero no se debe de hacer. Mejor llegar tarde, porque el problema es aquí, es con el policía. No, si yo voy a ¿Ve? llegar tarde, pero. El policía usted no le va a decir, mire, sí Exacto. que yo voy para la campaña. Él no le importa eso. No, No, ok, tiene razón. ahí le da el ticket. Él no le interesa, él no quiere, él lo que quiere es cumplir la ley. Él es celoso de la ley y él va a hacer cumplir la ley. Entonces, él no le va a, o sea, Dios sabe su intención. Dios no lo va a decir, oh, qué mal. Porque a veces hay hermanos también que cometen ese grave error. Cometemos el grave, oh, que mira a la hora que viene al culto, mire que... No se sabe con la condición. Claro, si hay uno que está allá con el estómago para arriba, mirando tele, mirando fútbol, y llega a medio culto, pues ese es un sinvergüenza. ¿Va? Es una persona que no valora las cosas de Dios, Sí. que está en el mundo y está en la iglesia, y pues de duda si es cristiano, a ver, va. Pero si usted llega cansado de trabajar, viene apurado, con el deseo de llegar, el jefe lo estaba hasta maltratando, y usted se vino, trabajó rápido para llegar al culto, Dios ve el sacrificio. Dios ve, pero venga al límite, no se pase, porque como le digo, el problema no es con Dios aquí, el problema es con el policía. No, yo ese día Ajá. sí me pasó porque. Sí, entonces es peligroso y gloria a Dios para que Dios lo guardó. Sí. Y le digo esto porque a mí me ha pasado, y se lo digo por experiencia. Ve que uno, yo tengo que llegar, pero ¿qué pasa? Cuando llegó, mire, venga para acá, el policía lo paró. Y pierde más tiempo. Y pierde más tiempo. ¿Y qué le va a decir? Oh, mire, que los hermanos me están esperando. ¿Cuál? No le importa eso. Queda atrás. No le interesa. Entonces, cuidarnos en esa área, someternos, hermano, a la autoridad. Pues eso es muy importante. Hermano Robert, ¿a quién le dije? ¿Cuál le di el otro? Efesios 4:27, ¿no sabes? Efesios 4, 1, del 1 al 6. Efesios 4, del 1 al 6. Sí, sí. Gloria a Dios. Ok. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, Amén. solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí. Sí, yo creo que ya lo habíamos leído. Está bien. Voy a leer Efesios 4, 27 al 32. Ajá, 4:27 ni de lugar. Si lo tiene ahí, léalo usted. Lea. 27. Sí, al 32. Gloria a Dios. Ni deis lugar al diablo. Amén. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, Sí. haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga y que compartir con el que padece necesidad. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, Sí. sino la que sea buena para la necesidad, para la Para necesaria edificación, a fin de dar gracias a Dios, a Amén. dar gracias a los oyentes. Amén. Y Amén. no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellado para el día de la redención. Amén. Gloria a Dios. Hasta el 30. 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y Maledicencia. maledicencia y toda malicia. Antes sed
Antes, sed benignos. unos con otros, misericordiosos, perdonador unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Ahí hay una doctrina preciosísima, ¿verdad? Gloriosa. Quiero enfatizar un poquito en el 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿verdad? Ahí habla de palabras sin sentido, que no tienen edificación. Y esto, hermanos, yo lo digo por experiencia, uno lo trae del mundo, ¿verdad? Uno lo trae y a veces se le salen esas palabras, porque ya están en uno ya están, uno está acostumbrado a esas palabras que mire que ¡fum!, se le salen. Entonces, mire, para esto a veces hay que ayunar. Señor, quítame estas palabras, ayúdame, Señor, dame fuerza, porque son palabras que el problema está, hermano, que el día que usted esté predicando y esas palabras están tan metidas en uno, un día se le van a soltar. Se le van a salir. Y mire, va a quedar bien estrecho. Bien estrecho. Imagínense, uno se le sale una palabra, mala palabra. Una palabra, tal vez no es una palabra vulgar, obscena, pero palabras que no deben decir. ¿Ve? Son palabras que tenemos que, ¿cómo se llama? Examinarnos el lenguaje que nosotros tenemos. ¿Cómo estoy hablando yo? Y ahí dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, dice, mire, para la edificación necesaria, a fin de dar gracia a los oyentes, ¿verdad? También hay otra cosa con la broma. Las bromas quieren mucho cuidado, porque a veces uno, pues, no es que uno no se va a reír, hermano, ¿verdad? Yo en lo personal, yo me gusta reírme, porque hay que reírse, ¿no? Hay que gozarse, pero hay que tener cuidado, porque hay hermanos, aquí había un hermano que se fue de esta iglesia, y mire, hermano, yo la ven y le hablaba, no le hablaba, porque ese varón sí que lo desconcentraba a uno, y rapidito le había tornado la conversación, y lo que lo tenía eran chistes de doble sentido, entonces, imagínese en un grupo de gente, ¿cómo le va a decir a un hermano, tenga vergüenza, no esté hablando así? Uno no puede, tiene que ser prudente, ¿no? Bueno, si está demasiado pasado, pues hay que decirle, ¿no? Hay que decirle, hermano, tenga más cuidado para hablar. Entonces, esa broma, y también hay que saber con quién va a bromear uno, ¿verdad? Porque hay palabras que son sanas, uno puede reírse, ¿verdad? Hay que reírse. Por ejemplo, aquel ciego, el ciego el ciego que le dijo a los fariseos, ya les he dicho, le digo, ¿quién me sanó? ¿Acaso usted es el creyente de él? ¿Verdad? Entonces, y siempre una vez habla de ese ciego, ¿no? Como un hombre que parece hasta cómica la manera que él lo hizo, pero es una manera sana y aprende uno, ¿ve? Para reírse, ¿no? Sí se puede reír, ¿verdad? Que la palabra de Dios no es para reírse, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que uno se puede reír, pero hay que tener cuidado con esas palabras corrompidas, ¿verdad? Que salgan de nuestra boca. Entonces, ¿por qué? Porque, como le digo, va a haber un momento que si uno le toca ministrar, esas palabras se le pueden salir. Y ahí se va a ver en un problema. Imaginen un gran público enfrente de uno. Y lo están todo el mundo y ustedes ponen a ver un montón de ojos para de uno. Y entonces, y uno hablando mal palabras que no son correctas, se va a ver el problema. Así se dio en una señora dio un testimonio en la iglesia allá. Entonces, y dice que llegaron buscando los policías al nieto, entonces, y golpeaban la puerta, pero ella no decía, y dice que ella se puso a orar, y yo oraba, hermano, mientras aquellos le pegaban y ella decía las palabras a la puerta de aquellos grandes, dice, y sí. O sea, entonces la gente, usted sabe, como en los pueblos va, sí. como se tiraban aquellos grandes. Pero ella no lo hacía con la malicia, sino que como usted dice, a veces uno tiene eso. Entonces, sí, es verdad. Ya lo tiene uno, amén. ¿A quién fue que le di 1 de Pedro 3, 8 al 12? Mi varón. Ok, léalo, hermano. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, sí. compasivos, amándonos, fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, amén. sino por el contrario, bendiciendo,
sabiendo que fuiste llamado para heredarse bendición. Sí. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, Sí. y sus labios no hablen engaño. Amén. Apártese del mal y haga el bien. Sí. Busque la paz y sígala. Sí. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el Amén. rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Mira, hay un tremendo consejo, ¿verdad? de no dejarse provocar, ¿verdad? Porque hay gente que le gusta provocar a veces. Ahí, bueno, a veces en los trabajos, en la familia, ahí lo andan molestando. Pero no, dice, no hay que devolver mal por mal, sino con sabiduría, apartarse y dentro de este punto buscar la unidad, porque eso conlleva a la unidad, a la armonía dentro de la iglesia. En Romanos 12, 17 al 21, ¿a quién le di? Me lo leo. Léalo, hermano. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira Sí. a De la Dios. ira de Dios, Sí. porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, Ascuas ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza, sobre su cabeza. sobre su cabeza. Sí. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El mal. Amén. Gloria a Dios. Mira, hay una palabra. Ahí nos habla de ser personas que nos apartamos, que no buscamos vengarnos cuando nos hacen algo, ¿verdad? Y pueda que a uno le hagan algo en alguna ocasión, pero no hay que vengarse. No hay que vengarse, hay que dejar eso en las manos del Señor. Porque fíjense, hermanos, que cuando nosotros somos cristianos, no es que nosotros queremos tener enemigos, es que ya tenemos enemigos. Nosotros ya tenemos enemigos. Y el principal enemigo de nosotros es el diablo. Y el diablo va a mandar emisarios de una u otra forma para que lo estén perturbando a uno. A veces en los trabajos pasa eso. A mí me ha pasado mucho eso. Pero yo, yo tuve una situación bastante difícil. Muy difícil en el trabajo. Con un hombre. Ese hombre me estresó tanto que yo llegué a un momento que, Dios mío, le digo, ayúdame porque yo no aguanto esta situación. O yo dejo ese trabajo, o ¿qué hace usted con ese hombre? Y mire, ese hombre le dio un ataque, ¿ves? Le dio un ataque en la cabeza. Se lo llevaron, después llegó todo derrengado caminando, pero no se humillaba el hombre. Y bueno, yo nunca le dije nada, ¿va? Pero ya de último lo botaron al hombre. Lo botaron, o sea, ellos mismos llevaron un jefe y ese mismo jefe lo botó a ellos. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay momentos que son difíciles, pero hay que darle lugar a Dios. Lo que hay que exponerle al Señor, Señor, ayúdeme. Si ya no aguanta, ayúdeme, Señor. Pero nunca vayamos a perder la paciencia, a perder la paz, el gozo, que lleguemos a odiar a una persona. Claro, hay momentos que uno se enoja, ¿no? Porque somos humanos y uno se angustia, pero no llegar hasta el momento de ponerle manos a una persona. Imaginen un trabajo donde uno le pone manos a alguien. Imagínate. Porque hacer una cosa es fácil, pero salir de él, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en eso. El testimonio de uno, todo se le daña. La vida espiritual de uno se viene abajo. Imagínate un pleito, ¿cómo usted va a ir a la iglesia a testificar con libertad? El enemigo lo va a circular. Y claro, no es que no se pueda levantar, pero va a ser una situación difícil, muy estrecha. Segunda de Tesalonicenses 3, 11 al 13 dice, que aquí habla pues de mantener la unidad y abstener de los chismes y de las cosas dentro de la iglesia y de andar ordenadamente. Dice la palabra de Dios, segunda de Tesalonicenses 3, 11 al 13. Gloria a Dios, 3, 11, aquí lo tenemos. Gloria a Dios, dice, conforme al propósito, lo vamos a leer, déjenme ver, no, perdón, estoy equivocado aquí donde estoy en Efesios, Tesalonicenses, vamos,
Según de Tesalonicenses, gloria al Señor, 3, 11 al 13. Sí. Dice, bueno, lo vamos a leer desde el 10 mejor. Porque también cuando estábamos con vosotros, dice el apóstol Pablo, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Aquí hay una responsabilidad del trabajo. A menos que esté enfermo, ¿verdad? O esté pasando alguna situación difícil, o no tenga, etc. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, dice, sino entremetiéndose en lo ajeno. Dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, dice. Y vosotros, hermanos, dice, no os canséis de hacer el bien, dice. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señaladlo y no os juntéis con él, dice, para que se avergüence, más no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermanos. ¿Ve? Ahí también tenemos un consejo que nos va a ayudar a vivir la vida sabiamente. Sabemos que aquí vamos leyendo, ¿verdad?, bastante rápido, pero les aconsejamos que esto lo lean después, lo analicen, lo ingieran, que coman esta palabra y Dios les va a revelar, porque hay cosas que el Espíritu Santo la revela, ¿verdad? Bueno, pasamos al punto. No sé si tenemos alguna pregunta aquí. Este es el punto número 5. Lo estamos terminando aquí. Solo nos queda la cuestión de la finanza, de los diezmos, y también personalmente, ¿va? Cómo debemos de cuidar las cosas que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Porque ese es otro punto, ¿verdad? Que también hay que saber administrar lo que Dios le da a uno, ¿verdad? Porque cuando uno sabe administrar lo que uno tiene, el Señor dijo en una ocasión, dijo, no os afanéis, dijo, mirad las aves del cielo, dijo, los pájaros, dijo, que no siembran ni cosechan, dijo, ni recogen en granero, y vuestro Padre los alimenta. Pero ahí el Señor lo que no era que estaba aprobando la vagancia, ¿va? El ser haragán, porque hay gente que no quiere trabajar y se agarra de esos textos como que el Señor estaba diciendo que no hay que trabajar, ¿no? Y aquí lo vimos, que hay que trabajar desde la Biblia. ¿Ve? Lo que está diciendo el Señor es aquí el afán. Lo que hablábamos el día de la vigilia, usted estuvo, ¿verdad, hermano? Sí. Donde habla del afán, porque el afán es la avaricia. Más y más y más, y ella no se cansa. Y nunca encuentra satisfacción en su corazón. Nunca. Y así se muere. Porque hay gente que, bueno, hablando de esto, de la avaricia, yo me conocí un hombre, pero yo no sé si eso sería que Dios a este hombre lo castigó. Un anciano, de esos antiguos, ¿va? Un hombre trabajador, pero ambicioso. El hombre fue que, como él era un hombre trabajador y negociante, él, cuando el papá se enfermaban las hermanas de él, y el papá necesitaba dinero, él acudía a él, al hijo, ¿va? Entonces, como él tenía dinero, él negociaba, un hombre esforzado, trabajador, un hombre en ese sentido de imitar, ¿va?, su esfuerzo de trabajador. Pero el problema de él es que se le metió a la avaricia. Y fue que él, cuando el papá necesitaba dinero, y le decía, bueno, ahí tengo dinero, pero si quiere yo se lo presto, o deme ese terrenito que tiene ahí, y yo le doy el dinero. Y así, fíjense, que se fue quedando con todos los terrenos de su padre, que era casi un cantón, fíjense. ¿Sabes lo que es un cantón? Un lugar, pues, cantidad de tierra, ganado. Entonces él se apropió prácticamente de toda la herencia de sus hermanos y lo de sus padres de esa manera. O sea, cuando estaban en problemas los padres, él mismo les compraba. ¿Ves? Imagínense, eso es un pecado. Es un pecado. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ves? Que aporte a sus padres uno, que les ayude. Pero ¿qué le quiero decir? El problema fue este hombre cuando él envejeció. Mire, hermano, para no hacerle largo el cuento, este hombre murió de hambre, ¿dice? ¿Se imagina usted? De hambre. Y mire, ese hombre tenía terrenos y vacas, como no tiene idea. Unos hijos aquí. Los hijos no le salieron muy bien, pero tenía unos hijos aquí, familiares. Ese hombre murió de hambre. Y yo lo vi con mis ojos. ¿Y cómo podrá decir cómo ese hombre murió de hambre? Mire, y ese hombre no era que no podía comer. Ahí habían quesos, había mantequilla, cuajada,
vacas y querían matar de todo. Pero ¿sabe qué le pasó? Se le hizo un nudo aquí en la garganta, un tumor. Se le hizo un tumor y como estaba tan viejito, los doctores le dijo, si este hombre se opera, se muere. Y pues no lo operaban porque no querían que se muriera. Entonces, ¿y cómo comía si no le pasaba? Pues? Entonces, fue una guilleta, mire, le echaban agüita y así se fue secando y murió el puro hueso. Del hambre murió. Él no murió de la enfermedad, murió del hambre. Y digo yo, wow, esto está tremendo aquí. Tremendo eso. Imagínense, y todo lo que él hizo, ¿dónde quedó? Entonces, eso es muy peligroso. El que amontona con injusticia, Dios lo va a castigar. Sí. Pero Dios nos guarde, ¿verdad? Porque al Hijo de Dios, Dios lo bendice. Amén. Dios lo va a bendecir en todas las áreas a ustedes, porque Dios bendice a sus hijos. Entonces, cuando Dios lo bendiga, hay que tener mucho cuidado con esas bendiciones que Dios le da. Pues no es para poner corazón en esas cosas, sino para amar más a Dios y que la obra de Dios continúe adelante. Bueno, pasamos al 6, ahí tenemos preguntas, hermano. Continuamos al 6, punto número 6. Tipos del bautismo en el Antiguo Testamento. Alguien vaya buscándose Primera de Pedro, hermano Melvin, búsquese Primera de Pedro 3, 18 al 21, y búsquese hermano Roberto, búsquese Primera de Corintios 10, 1 al 5, y hermano Manuel, búsquese Génesis 6, 5. Voy a leer las notas aquí. De estos tipos, cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, gloria a Dios, que eran como un tipo del bautismo que nosotros hoy tenemos. Sabemos que estamos hablando del bautismo, ¿verdad? Del bautismo, que es algo pues que el Señor lo ordenó. Y leemos, el apóstol Pedro dice, compara el bautismo con el diluvio en el tiempo de Noé. Primera de Pedro 3, 18 al 21. La Biblia dice acerca del tiempo de Noé en Génesis 6:5, que así como las aguas del diluvio pusieron fin a la maldad en el tiempo del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento el bautismo representa, mire, el fin de vivir una vida egocéntrica y haciendo mi propia voluntad en el pecado, y el comienzo de una nueva vida haciendo la voluntad de Dios por medio de Jesucristo. ¿Ve? Así como Dios puso fin. Bueno, léalo mejor, hermano Manuel, ahí en Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Amén. Gloria a Dios. Ahí vemos la maldad, ¿verdad? Sí, amén. Y por medio del diluvio, Dios terminó con esa maldad. Lea, hermano Roberto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, sí. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida dada espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Amén. Gloria a Dios. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo dice en ese texto que leyó el hermano, que el cruce del Mar Rojo era como un tipo del bautismo de hoy, del Nuevo Testamento, que dice que cruzaron el mar, Faraón, un tipo del pecado, gloria a Dios, un tipo del pecado y del mundo, quedaron sepultados. Faraón quedó sepultado en el mar cuando ellos cruzaron. Entonces, el Faraón, si lo podemos llamar de hoy, el pecado de nosotros, cuando vayan esas aguas ustedes, eso ahí se quedó. Amén. Ahí terminó. Ahí termina el mundo, ahí queda Egipto ya. Así como el pueblo de Israel cruzó, porque ellos cruzaron, se aterraron, pasaron el mar y las aguas dice que eran como muros alrededor. Ese era un tipo del bautismo. ¿Pero por qué? Porque cuando pasaron al otro lado, ya había libertad.
¿Ve? Había libertad para celebrar fiestas, Jehová. Y celebraron fiestas y se gozaron en la presencia del Señor. Así van a venir ustedes. Cuando vengan de esas aguas, miren, van a venir a la iglesia a dar gloria a Dios, a testificar de la grandeza de Dios, a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en sus vidas, que Dios los ha libertado de ese opresor, de ese faraón que los tenía destruidos, ¿verdad? Y a comenzar una nueva vida en Cristo. Ve, a gozarnos en el Señor. Ese es ahí había un tipo, si usted no sé si alcanza a ver el punto, ¿verdad? Se alcanza a ver, porque ahí pues hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Para poder entender el significado del bautismo que había ahí en ese caso, ¿verdad? Vemos Faraón atrás, el tipo del diablo, del mundo, Egipto. El Señor abre un camino, que ese camino es tipo de Cristo, ¿verdad? O sea, allá vemos el evangelio en tipos, ¿no? Ese camino es Cristo, salvación que Dios le estaba proveyendo a su pueblo en un momento que ya el enemigo los tenía ahí. Y Dios abre esa puerta de salvación, esa manera de salvación en el Mar Rojo. Y ellos cruzan, gloria a Dios. Y el diablo pues se mete ahí y ahí terminó. Sepultados quedaron. Amén. Así quedarán sus pecados, hermanos, sepultados. Amén, sí. En ese mar, en esas aguas. Y Dios ya no se acordará de eso, dice. Así que es de gozarnos, hermano. Lea, hermano, ¿a quién le di? Primera de Pedro 3. Amén. Léalo, hermano. Al 22, ¿verdad? Sí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, sí, mientras se preparaba el arca, sí, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Amén. Ahí está. Ahí habla del tiempo de Noé, ¿verdad? Ese texto de esos espíritus encarcelados es un texto de difícil interpretación, pero yo lo entiendo por el contexto bíblico hasta donde yo me da, que es esas almas que creyeron en Cristo, que estaban allá abajo, cuando dice el apóstol Pablo a los Efesios, dice que esto de que subió, dice, sí que no antes, dice, había descendido a las partes más bajas de la tierra, dice, y trajo cautiva la cautividad, dice, y dio dones a los hombres. Ahí está hablando de Abraham, de Moisés, de toda aquella gente que habían creído en él, en aquellos tipos, ¿verdad? En el arca, que esa arca era un tipo de Cristo. Esa gente se salvaron. Los que sacrificaban animales eran tipos de Cristo, que ellos creyeron en Cristo, pero como dice la Biblia que nadie podía entrar al cielo, porque esos sacrificios eran como una espera hasta que viniera el verdadero sacrificio. Dice que ellos estaban en una parte superior del infierno. Todas esas gentes en una parte de la tierra, en el corazón de la tierra, en una parte separada del infierno. Ahí encontramos una referencia a eso en la parábola del rico y Lázaro. Ahí se encuentra, dice que de lejos le habló, dice, pero no le dijo que hay una cima que divide. Entonces el seno de Abraham, ese es el seno de Abraham que estaba ahí. Pero cuando Cristo muere, Él desciende abajo y le dice, aquí estaba el Salvador que ustedes esperaban. Este es el Mesías que ustedes esperaban. Vamos para arriba. Allá se hizo el sacrificio, ya se pagaron los pecados. Y se lo llevó desde a las alturas arriba. Así pues así yo lo entiendo y creo que es la manera correcta como se hace la interpretación. Bueno, hermano, ese es el bautismo. Dice que el bautismo que ahora corresponde no salva, dice. Pero mire el punto aquí, no quita los pecados. O sea, el bautismo no es que es para usted, que yo tengo que bautizarme para ser salvo. Yo me bautizo porque ya soy salvo. Ve, lo que salva no es que hay dos salvadores, el bautismo y Cristo. O sea, no hay dos salvadores, hay un solo Salvador.
Y ese Salvador se llama Jesucristo. Amén. ¿Verdad? El bautismo no es que salve en sí. Lo que está haciendo usted es una aspiración a una nueva vida. Una confirmación de su salvación. Una confirmación de lo que usted ya es. ¿Ve? Que es un hijo de Dios. Que está dando testimonio público, ¿ve? Público a la iglesia, a la gente, que usted es un hijo de Dios. Que usted es cristiano. Porque imagine cómo, porque ese es como ¿cómo se llama? El sello, si se puede llamar de alguna manera. Porque cómo, imagínese, hermano, la iglesia va a saber que un hermano es cristiano y no se quiere bautizar. Ahí hay duda. Ahí hay duda. ¿Cómo ese hermano va a decir, él es cristiano? No, pero si él no se quiere bautizar. Porque si no se quiere bautizar, entonces él no está aceptando las palabras de Cristo. Entonces hay duda. Entonces lo que ustedes van a hacer es confirmar que ustedes son salvos ya. Que ya han sido limpiados por la sangre de Jesucristo. Que sus pecados han sido borrados. Y tenemos un vivo ejemplo, hermano, para que este punto lo entiendan, con el ladrón de la cruz. No es que quiero decir que el bautismo no tiene que hacerse. Claro que tiene que bautizarse. Porque si no se bautiza, entonces está en duda su salvación. No es cristiano, entonces. O sea, es que esto es como a confirmar, vuelvo y repito, lo que somos, ¿no? El vivo ejemplo del ladrón de la cruz, ¿verdad? Lo poníamos el ejemplo. ¿Qué hizo el ladrón de la cruz? El ladrón de la cruz no diezmó, no ofrendó, no se congregó, pero ni un día se congregó. ¿Ves? No fue a la iglesia, no se bautizó. Entonces, ¿quién salva? ¿El bautismo o Cristo? No, Cristo es el que salva. Cristo es el que salva. No hay dos salvadores. Estos son reglamentos, son parte de la obediencia del cristiano que debe de hacerlo, que debe de cumplirlo. ¿Ves? Ustedes al nomás bautizarse, hermanos, ustedes ya están aptos para participar de la Santa Cena. De la Santa Cena. Es algo tan glorioso que tal vez en otro momento se explique qué es la Santa Cena. Es algo maravilloso, que hay algo precioso en eso. Algo que el Espíritu Santo se revela de una manera gloriosa y le hace entender lo que el Señor hizo por uno. Y pues uno vive una vida libre. Ustedes tienen libertad al nomás bautizarse de muchas cosas, hermano. Que Dios los bendiga. Y leo lo primero que tuve en la introducción para que quede otra vez en la mente de ustedes. El bautismo es parte de la gran comisión. Es parte de la gran comisión, porque el Señor lo dijo. Ir, dijo. ¿Ve? Eso es ir a predicar. Hacer discípulos, miren. Doctrinarlos, enseñarles para que sigan al Señor. Y por tanto ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo bíblico. Si el ministro no pronuncia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo no es bíblico. Tiene que pronunciar las palabras, ¿verdad? Sumergirse totalmente en el agua para que sea el bautismo bíblico. Amén. Así que el bautismo es parte de la gran comisión y un acto en el cual el ya creyente, ya creyente y salvo es sumergido en el agua para simbolizar el fin de un mundo de vida pecaminoso y el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el bautismo. Lo que vimos, el tipo que pusimos el ejemplo del Mar Rojo, de Faraón hundido, Egipto hundido, Egipto atrás, eso prácticamente es el bautismo. Así, hermanos, que yo me he gozado con ustedes. Le doy gracias a Dios. Y mire que hoy creo que hicimos 2 horas también. Bendito el nombre del